días. Buenos días. ¿Cómo estás? Yadir, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, profesor. Buenos días, Gran Hamid. Buenos días, Gómez. Buenos días, teacher. Bravo, Quispe. Jennifer Llovera. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Cómo teacher. estás, Gran Kenzo? ¿Cómo está, profesor José Luis? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Abril? Buenos días, profesor José ¿Qué Luis. tal? Buenos días. Buenos días, niños. ¿Cómo Buenos días, está profesor. Alison? Buenos días. ¿Cómo está Alison? Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Activen sus cámaras, por favor. Muy Sí, importante. profesor, un momento. ¿Listo? Hola, teacher. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Activen sus cámaras, por favor. Es muy importante. Gran Jami, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo, por lo que veo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, estoy leyendo. Muy bien. Bien, chicos. A ver, está el Gran Hamid, está Bravo Quispe, Jennifer, está el Gran Chadir, Luciana Beteta. ¿Cómo estás, Luciana? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo está José Miguel Gómez? ¿Cómo está Kenzo? ¿Cómo está el Gran Rodríguez de Goyar Brian? Giordano, ¿cómo estás? Buenos días. Gran Kenzo, Abril y Alice. Bien, activen sus cámaras y acción. A ver, voy a leer el chat que dice aquí. Correcto, buenos días, me saluda. Muy bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Escúchame con atención. Jennifer, tú vas a empezar, ¿ya? ¿Me escuchas, Jennifer? Sí. Sí. Jennifer, a ver, Jennifer, tú vas a plantear un tema, el que quieras. Plantea un tema, el que tú quieras. No lo sé, algo contextual, coyuntural, lo que tú desees. ¿Qué tema podrías plantear? El que tú quieras. Un tema, libre. Corrupción. La corrupción. Correcto, muy bien. Vamos a empezar entonces por definir qué es la corrupción, ¿les parece? Gran Hamid, ¿qué es la corrupción? La corrupción mayormente, por lo general, se da en las personas que tienen un cargo en la República. Tanto así que hacen lo incorrecto o por así llamado, se hacen un conjunto de cosas innecesarias y malas para el bien común. Claro, haciendo A ver, mal un ratito, Hamid, un ratito, por favor. Un ratito. A ver, un ratito. Ya. Ya. Hamid, ahora solo tú activa tu micrófono. Solo tú, actívalo. Ya, escuchamos. ¿Qué es la corrupción? Define. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Bueno, estaba por lo general se da entre personas que tienen un cargo en el Congreso. A ver, escucho ruido, escucho ruido. Es silenciado. A ver. Es silenciado, pero estoy escuchando ruido. Por favor. A ver, ya, Hamid, ahora sí, te escucho. Rapidito. ¿Qué es la corrupción? Vamos, te escuchamos. Activa Es algo malo que hacen los congresistas. Es algo innecesario y malo que hacen los congresistas para un bien común, perjudicando al pueblo y a los ciudadanos. Ya, vamos a escuchar otra definición. Luciana, te escucho. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el mal uso o el abuso del poder público. Ya, muy bien. El abuso, el mal uso de poder, ya. Jennifer, te escucho. ¿Qué es la corrupción? Define. Que la persona al tener tanto poder se vuelve deshonesta. Correcto, muy bien. Pero no necesariamente todas las personas que tienen poder se vuelven deshonestas, ojo. Muy bien. A ver, Abril, te escucho. Mayormente. Mayormente, ya. La corrupción es el acto de hacer algo inadecuado por algo que es innecesario y más que nada con respecto a la política. Ya. A veces tenemos entendido que la corrupción lo asociamos, en todo caso, con la política, pero, a ver, veámoslo desde dentro.
¿Dónde crees que pueda surgir, con qué ejemplos crees que pueda existir corrupción? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde se cimenta la corrupción? A ver, te escucho. Jamik, te escucho. Desde la niñez, desde la casa. Un ejemplo. Bueno, también podría ser en el propio colegio. Cuando un alumno roba un No te escucho bien, hijo. Estoy escuchando ruido, no detecto de dónde es. Por favor. Ya, a ver, Jamik, te escuchamos. en el colegio, cuando un niño roba un útil escolar del otro. Ya, por ejemplo, pero ahí, cuando un niño roba un útil escolar de otro, ya, eso es un robo en todo caso, pero básicamente, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de un accionar, sacar ventaja de, y entonces ahí, ¿qué ejemplos podríamos nosotros citar? Donde exista, donde podamos, no, profesor, cuando somos adultos recién, estamos viendo que desde, incluso de las escuelas, incluso desde la misma casa, uno puede tener un accionar que se dé pie con esta situación. Entonces, un ejemplo, a ver, aparte de que hago Jamik, que queda claro que está hablando de un robo en este caso, pero un lápiz, pero el accionar es el mismo, es un robo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo para cimentar correctamente lo que estamos hablando? Yo, teacher, A ver, Jennifer. por ejemplo, cuando se manda a hacer el trabajo a un grupo de niños, solo uno hace el trabajo y al final todos ponen su nombre, Correcto, o que lo han hecho todos. correcto. Y eso no es acaso, no se anexa, no se acerca, no está coherentemente ligado a lo que está hablando con el concepto de corrupción. Por supuesto que sí. Como cuando, por ejemplo, ¿verdad? Hemos visto alcaldes, lamentablemente, funcionarios, incluso algunos policías, ¿verdad? Que reciben, ¿cómo se le llama eso? Cuando reciben algo a cambio. ¿Qué es? Soborno. Un soborno. Soborno. Soborno, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, todos nosotros estamos hablando de la corrupción. Ahora, Abril, ingresa o incluye un tema parecido, pero que no sea la corrupción. Por ejemplo, Jamik habló del robo, ¿verdad? Ya. Algo parecido, pero que no sea corrupción. Recuerda que la corrupción está ligada a los antivalores. ¿Que tenga que ver con la política? No necesariamente, pero si deseas. ¿Podría ser ese tema de Estados Unidos sobre las protestas, sobre el afroamericano? Ya, correcto. El racismo. Ojo, ojo. Acá está hablando de protestas. Protestas ante múltiples situaciones. Vamos a ponerle ahora, no solamente con lo que he mencionado, vamos a contextualizar, ¿ya? Todo lo que tú has hablado de corrupción, has hablado de ejemplos de corrupción, has hablado de dónde se podría originar la corrupción, desde la niñez, dicen algunos, desde la familia, desde el propio hogar. Y luego, acá contextualizamos lo que dice Abril, con el tema de las protestas. Y luego, encontramos, por ejemplo, las protestas que se pueden hacer frente a esta situación de la corrupción. El pueblo ya está harto. Yo te pregunto, ese tema, o ese subtema, o esa oración, ese enunciado, ¿estaría dentro de todo lo que hemos hablado o podríamos excluirlo? ¿Tú qué opinas? Podríamos. ¿Por qué lo podríamos excluir? ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que han dicho mis compañeros tiene una relación. Correcto. Solo estamos hablando No tiene nada que del ver con los concepto de antivalores. corrupción, muy bien, de los antivalores, y además estamos viendo cuál es el origen. Más no estamos hablando de las consecuencias, más no estamos hablando de las protestas. Por lo tanto, esa oración tendría que excluirse. Ahora, así como hemos trabajado término excluido, o cuando tú has trabajado término excluido y series verbales, este ejercicio se le llama eliminación de oraciones.
pero en el libro lo vamos a encontrar como supresión de oraciones. ¿Estamos? ¿Ya? Suprimir. Ahora, ¿cuándo suprimimos las oraciones? Con 3 principios. Cuando no tienen relación. Ya, correcto, muy bien. Primero, cuando no tiene relación con el tema, es el que hemos visto ahorita. No tiene relación. Se va, chao, adiós. Profesor, pero sí está hablando de corrupción, sí, profesor, pero sí está hablando de alguna manera, pero no corresponde a todo lo que estamos mencionando. Por lo tal, chao. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo menciono varios son, dentro de todo lo que tú has dicho, ¿no? Y varios son los problemas del país, no solamente la corrupción, sino también la pobreza, el desempleo. ¿Tendría algo que ver, a pesar que he mencionado corrupción? No, porque solo estamos hablando de corrupción, de su concepto y de, evidentemente, todo lo que corresponde a las causas, más no otras situaciones más. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos este criterio que es el de no relación, no se relaciona temáticamente. El segundo principio para poder eliminar una oración es la contradicción. Por ejemplo, imagina que yo te hable del escarabajo rinoceronte. No sé si alguna vez has escuchado de un escarabajo que tiene un caparazón, ¿verdad? O tiene casi todo su cuerpo como si fuera un armazón totalmente negro y tiene un cuerno parecido al de un rinoceronte y por eso se le llama escarabajo rinoceronte. Habita en África y puede cargar hasta 25 veces su peso. Sí. Increíble. Puede cargar un elefante también, creo, algo así. Claro, si tuviera la proporción de un humano, si tuviera la proporción, si el escarabajo tuviera la Los proporción, animales más fuertes. podría cargar no al solamente menos un elefante, fuera, podría si cargar fuera un más tanque, grande, un barco, y imagínate. pesaría más, Súper fuerte. yo creo que podría cargar. De verdad, profesor. De verdad, si Profesor, fuera equivalente, ¿no? el cuerpo es como un escarabajo, pero la cara es como si tiene su cuerno. Y se Tiene como un considera, cuernito. así es, Como se le considera el animal más fuerte del mundo. Ahora, escúchame, ¿ya? Habita en África, ¿ya? Hay otros tipos de escarabajos muy parecidos a este, pero él es el más fuerte. Sin embargo, si de proporciones hablamos, las hormigas que cargan 14 veces su peso y el elefante que puede cargar 2 veces y media su peso, son considerados más fuertes que él. ¿Qué acabo de hacer yo ahorita? ¿Comparado? No, no he comparado. ¿Qué acabo de hacer? Agradecido. Muy bien. He contradecido lo mismo que he dicho. ¿Qué dije al comienzo? Que el escarabajo rinoceronte, ¿qué era? Era el más fuerte del mundo. Y luego en una oración estoy diciendo que la hormiga y el elefante son. Entonces, ese principio de contradicción eliminaría esa oración. La eliminaría. ¿Ya? Cuando se contradice la idea. Ahora, hay un tercer principio. Pero, profesor, dime. Una consulta, ¿qué es lo que se elimina? ¿La oración del escarabajo rinoceronte o lo del elefante y el de la hormiga? No. Se elimina el elefante. ¿Por qué? Porque todas las demás están hablando del escarabajo rinoceronte y su fuerza. Por lo tanto, se elimina la que contradice todo el tema. ¿Ya? Ahora, y la oración la contradice, porque está diciendo algo inicial. Ahora, escúchame con atención. El tercer principio es el principio de redundancia. Es decir, repetir. Y en este caso se repite, a ver, atento, o bien la segunda oración, la primera que aparece, tiene, digamos, el privilegio, por decirlo así, de mantenerse ahí. Si hay otra idea que aparece después y dice lo mismo, se elimina. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si no se da ese caso? ¿Qué pasa si no necesariamente es el orden? Hay otro segundo criterio para eliminar, por redundancia. Cuando una de las dos oraciones, ¿ya?, tiene menos información. Tiene menos información. Es decir, yo tengo que ver cuál es la información más, digamos, que me permite mayor esencia. La que repite y no tiene mucha esencia, se va. Por ejemplo, escucha con atención, mira. Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, es considerado el peruano del milenio y fue un héroe nacional. Nació en Piura, comandó el Huáscar e hizo frente a las tropas enemigas. Miguel Grau, gran héroe nacional, aparece en los libros de historia.
ese enunciado y el primero, ¿cuál tiene más peso? Dime, Abril. El primero. El primero. El primero Primero, tiene porque te da más peso, información sobre Miguel tiene Grau. mayor información. Y el otro está repitiendo que Miguel Grau es un héroe. Chao, adiós, bye bye. ¿Ya? Entonces, Y ahora... te da una información de más, pero muy pequeña. Claro, pero escucha con atención. Quiero que vayas a tu concepto, ¿ya? En supresión de oraciones, donde dice redundancia. Ahí, por favor, lee Vaca Laguna. Lee lo que dice en redundancia, por favor. ¿Qué dice? Redundancia. Cuando el contenido de dos oraciones... Profesor, ¿me escucha? Claro. Te escucho, Ahí. dime. ¿Leo el concepto o los ejemplos? Redundancia. Cuando el contenido de dos oraciones... Cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. Sigue. Cuando una de las dos oraciones repite un dato, pero a la vez de mayor información, se elimina la que tiene menos información. Ya estábamos claros. Siguiente. Cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Muy bien. Cuando esa oración está haciendo un resumen de todas las oraciones, se va, porque está redundando, pues. No tiene, ojo, este tipo de ejercicios no tiene que tener una oración que concluya, a diferencia del plan de redacción, donde hay una oración que la que termina es la que concluye, ¿verdad? Es la que como que da el resumen. Ya. En este caso no. Si hay una oración que te da el concepto de todo, está repitiendo. Por lo tal, chao, se va. No necesitamos una oración que repita todo, porque ya está en el texto. Porque no vamos a eliminar las demás, ¿no? Claro, no podemos eliminar las demás. Vamos con un ejercicio rapidito, pero antes dice advertencia pre. Quiero que lea Gómez la advertencia pre. ¿Qué dice Gómez en la advertencia pre? Ok, es recomendable preguntarse de qué habla la mayoría de oraciones para luego ensayar un título que nos permita, haciendo uso de los criterios mencionados, eliminar a la oración que así lo amerite. Correcto. Vamos con el ejercicio. El 1 ya está, no requiere mayor análisis, luego ustedes lo van a leer, porque estamos con, obviamente hay que aprovechar bastante el tiempo. Ahora vamos a la pregunta 2, y acá nos vamos a dar cuenta rapidito, ¿ya? Mira, la pregunta 2, vamos a hacerlo así, ¿ya? Va a leer todas las oraciones, ¿ya? Pero va a decir 1, sigue leyendo 2, sigue leyendo 3, así lo va a leer, ¿ya? Lo va a leer Flores Angelina. ¿Cómo está Flores Angelina? Buenos días. Hola, teacher. Ya. Y les voy a enseñar un truco, ¿ya? Pero vamos con esto. 1, 2, 3, empieza a leer. Yo te ayudo. 1, el ejercicio 2, los antibióticos. Página 35. Los antibióticos combaten las bacterias. 2. Son medicamentos que debe establecer el médico. 3. Es peligroso. Stop. Ahí nomás. ¿Por qué es importante leer las dos primeras oraciones? Porque puede darse el caso que la oración eliminada sea la primera. Es muy difícil que la oración eliminada sea la primera. Pero, si las dos primeras oraciones tienen nexo, ahí está el detalle. Fíjate. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De los antibióticos. Y luego dice que combaten las bacterias. Me dice, combaten. Y me dicen que son medicamentos que debe establecer el médico. Hasta ahí, ninguna de las dos podría irse, pues. Ya, porque se complementan. Sigue leyendo, número 3. Profesor, ¿a qué se refiere con un nexo? Que se enlazan, que se complementan. Ya, sigue leyendo, Flores. 3. 3. Es peligroso automedicarse los antibióticos. Sigue hablando de los antibióticos. Una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ellos, o el uso de dosis escasa permite la aparición de bacterias inexistentes. ¿A qué se refiere con ellos? 5. Momento, Flores. ¿A qué se refiere con ellos? Dice, son alérgicas a ellos. A los antibióticos. Ahora, lee la oración 5, Angelina. La bacteria es un microorganismo unicelular. Facilito. ¿Cuál se va? La 5. Adiós. La última, Dile, chao. la 5. Dile, bacteria. Chao, bacteria. Adiós. Porque, ¿de qué estamos hablando? Adiós, microorganismos.
Porque todos están hablando de los antibióticos. De los entonces- antibióticos. Ah, Chao, De los adiós. antibióticos. Sí. Se va. Ahora continuemos leyendo. Yadir, lee por favor, ya no leas 1, 2, 3, todas las oraciones, y yo voy a hacer algunas pausas, atento a esto. Yadir, 1, 2, 3, va. Algunos Algunos de nosotros sentimos prejuicio por lo que ocurre en el fondo de la situación actual y creemos que es vital hacer algo. Momento. Hay, sin embargo, Momento. Vamos a hacer una pausa en cada oración. Cuando hablamos de prejuicio, prejuicio es prejuzgar. ¿Ya? Es el temor a. Antes de tiempo. Prejuzgamos. Continúa Yadir. hay, sin embargo, personas que declaran que nuestros temores son infundados y que no tenemos razón para estar temerosos. A pesar de lo que dicen, debemos darnos cuenta que nos encontraremos en seria desventaja para afrontar una situación si aguardamos a que ésta realmente se presente. Lo más acertado es pensar que en el momento mismo de las situaciones adversas es cuando fluyen las soluciones. En todo caso, debemos hacer caso omiso a esos planteamientos de aquellos que creen que nuestras preocupaciones son infundadas. Muy bien, stop. Habla de las preocupaciones, ¿verdad? ¿Qué oración crees que se va y por qué? ¿Qué oración? ¿Crees? Profesor, yo creo que es la 4. 5. Yo digo que Es la... 5. Momento. Digo que la 5. Vamos Yo a creo que la ordenar. 5 también. Momento, vamos a ordenarnos. A ver, Jamí, ¿cuál crees que es? La 5. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente está redundando. Ya, vamos a ver. ¿Qué puedes decir tú, Jennifer? ¿Cuál se va? ¿Te escucho? A ver, yo creo que es la 4. Ya, la 4 dice. Porque, Ujú. ¿Por qué? porque no tiene mucha relación con las preocupaciones. Ya. ¿Qué opina? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Sí? Rodríguez, ¿quieres opinar? García. Ya, vamos a ver. Bueno, profe, A ver. ¿Cuál crees que se va? yo también creo que es la 5, porque realmente está básicamente parafraseando la anterior oración. Ya. ¿Cuál oración está parafraseando? Donde dice. La 5ª. Ya, claro. ¿Qué repite? En todo caso, debemos hacer caso omiso a estos planteamientos de aquellos que creen que nuestras preocupaciones son infundadas. Ajá. Ya. Escúchame, la que se va es la 5. Pero te voy a explicar por qué. Mira, la número 1 dice, algunos de nosotros sentimos prejuicio. Inicia. Luego la 2 dice, sin embargo, sin embargo, personas que declaran. La 3, a pesar de lo que dicen, debemos darnos cuenta que nos encontramos. La 4 dice, lo más acertado es pensar en las soluciones, que en un momento va a aparecer esas soluciones. Y la 5ª oración dice, en todo caso, debemos hacer caso, o sea, como que concluye, como que da una conclusión, y está dando su juicio crítico de todo lo que se ha planteado. Por lo tanto, esa oración se excluye. ¿Ya? Cuando tú encuentres, en Profesor, todo no he caso, entendido, no he finalmente, entendido mucho el tema. ya, vamos de nuevo. Vamos por partes, ¿ya? Dijo Jack el Destripador. Escúchame. Algunos de nosotros, hay que leer el texto, escucha, lee conmigo. Algunos de nosotros sentimos prejuicio por lo que ocurre en el fondo de la situación actual. ¿Ya? Hasta ahí, claro. Y creemos que es vital hacer algo. O sea, algo está pasando, entonces tenemos que hacer algo. Esto no puede continuar así. Perfecto. Luego dice, hay, sin embargo, personas que declaran que nuestros temores son infundados. O sea, hay que hacer algo. Tranquilo, ¿por qué estás paranoico? Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Tranquilo, ¿por qué tienes miedo? Hasta ahí vamos relacionando. Y no tenemos razón para estar temerosos, dice. La 3 dice, a pesar de lo que dicen ellos, debemos darnos cuenta de que nos encontramos en seria desventaja para afrontar una situación si aguardamos hasta que realmente se aparezca.
Ya te he dicho que el prejuicio es antes. Entonces, como que, oye, mira, ¿y si nos cortan la luz? No. ¿Y si no viene? Antes de. O sea, tienes miedo antes de. Como pasó, por ejemplo, ¿me van a cortar la luz? Sí, todo. Y al final, ¿te cortaron la luz? No cortaron. Solamente la zona. Y todos, van a cortar la luz. Dios mío, ¿y ahora qué pasa? No, la velita. La velita es de día, sí es de día. ¿Cómo que la velita? Entonces, pues en la tarde. Ya, X, prejuicio. Entonces, esas personas están temerosas. Y hay personas que te dicen, tranquilo, ¿qué pasa? Y luego, escucha, mira lo que dice. A pesar de lo que dicen ambas posturas, debemos darnos cuenta de que nos encontramos en seria desventaja para afrontar una situación si aguardamos a que realmente se presente. O sea, una vez que se presente la situación, pues colapso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no prejuzgar? Tengo que prevenir. Tengo que prevenir. ¿Qué es prevenir? Es lo mismo que está diciendo la primera oración. Claro, pero un momento. Todo va en correlación, ¿ah? Todo va en correlación. Mira lo que dice. Claro. Primero hay un temor. Primero hay un temor. Luego hay personas que te dicen, un momento, ese temor está infundado. Luego viene la tercera que dice, un momento, a pesar de lo que están diciendo, debemos darnos cuenta que nos encontramos en desventaja si esperamos a que nos pase algo. Y luego la cuarta dice, lo más acertado ante todo esto es pensar que el momento mismo de las situaciones adversas es cuando fluyen las soluciones. Una vez que pasa algo, ya, como ya estoy prevenido, va a surgir las soluciones. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De los temores, de las preocupaciones y cómo le voy a dar solución. De eso habla el tema. La quinta oración dice... Profesor. ¿Sí? Dime. ¿Y qué quiere decir infundadas? Que no tienen razón de ser, que no tienen fundamento. Entonces, la quinta oración dice, escucha, en todo caso, debemos hacer caso omiso a estos planteamientos de aquellos que creen que nuestras preocupaciones son infundadas. Se contradice, número uno, y de parte también redunda, y también se excluye porque no pertenece a lo que se está hablando. Es una opinión fuera. En todo caso, no hay que hacerle caso. Y no podemos permitir una oración que vaya con lo que se está hablando de la 1 a la 4. Por lo tanto, se va la número 5. Entonces, hemos terminado hasta el ejercicio 3. Tenemos que hacer una pausa y nos vamos a encontrar 10 y 30, ¿verdad? ¿Sí? 10 y 30 a 11. Ya nos encontramos en 15 minutos, chicos. ¿Por qué era esto? 10 y cuarto ya, 10 y media nos encontramos. ¿Ya, chicos? Listo. Ah, ok.